Hola mi queridísima gente del mundo del fanfic. El día de hoy les traigo un fanfic del inservible conocido como Invencible. Nacido Dios, sistema de lotería multiplicador, espero que lo disfruten. Más nada que decir, me retiro. Capítulo 17. Cabe y The Out. Ahora pueden esperar con ilusión salir temprano hoy, así que estaban muy contentos de que el extraterrestre se hubiera ido. Si se hubiera quedado, habrían tenido que trabajar horas extras vigilando la situación. Donald exhaló y se frotó la nuca. Bueno, eso sí que fue algo. Cecil no respondió. Seguía mirando la pantalla con expresión seria. Algo no le cuadraba. Era demasiado deliberado y rápido, solo podía imaginar para qué había venido aquello. ¡Ay, un paso a la vez, Cecil!, murmuró entre dientes. Donald lo miró. ¿Señor? Cecil negó levemente con la cabeza. Nada. Solo una sensación, como siempre. A kilómetros de distancia, en una tranquila casa de los suburbios, el ambiente era completamente diferente. Nolan Grayson estaba sentado a la mesa, relajado, con un plato de comida delante. Debbie estaba sentada cerca, meciendo suavemente a su hijo de 6 meses en brazos. Mark balbuceó suavemente, moviendo sus manitas sin rumbo mientras miraba fijamente al techo. Parece que alguien ya se está haciendo más fuerte, dijo Nolan con una leve sonrisa, observando a su hijo. Debbie rió suavemente y dijo. Tiene 6 meses, Nolan. Aún así, respondió Nolan, dando otro bocado al sushi que había preparado su esposa, nunca se sabe, quizás algún día se parezca a su padre, fuerte y sexy. 3 jajaja, para, Nolan. Auge. Una onda expansiva lejana se propagó por el aire. No fue lo suficientemente fuerte como para destrozar nada cercano ni causar una perturbación grave, pero sí lo suficiente como para que la notaran los presentes, ya que las alarmas de los coches empezaron a sonar. La mano de Nolan se detuvo a mitad del movimiento. Sus ojos se desviaron ligeramente, dirigiendo la mirada hacia la dirección del sonido. Debbie levantó la vista. ¿Qué fue eso? Nolan no le respondió de inmediato. En cambio, se levantó y salió al instante, lo que provocó que la velocidad de su movimiento generara una ráfaga de viento en los alrededores. El cielo se extendía infinito sobre él, silencioso y despejado, con el cosmos como único espejo. Por un breve instante, no había nada a la vista. La inmensidad del firmamento era hipnotizante. Pero al mirar más a su alrededor, vio una figura diminuta en la distancia, apenas visible, que se elevaba a una velocidad absurda, atravesando la atmósfera como si ni siquiera estuviera allí. Nolan entrecerró ligeramente los ojos mientras lo observaba un segundo más, asegurándose de que aquello se marchaba de verdad. Permaneció allí un instante, reflexionando sobre qué era, mientras cruzaba los brazos. Al fin y al cabo, mientras no representara una amenaza para el planeta, no le quedó más remedio que negar con la cabeza. Un hecho era innegable. Era más rápido que la mayoría de los seres, incluso que Red Rush, lo cual no le gustaba porque solo conocía otra especie igual de rápida. Nolan exhaló suavemente. Probablemente nada, murmuró. Dicho esto, se dio la vuelta, regresó y volvió volando a la casa. Una Debbie lo miró expectante y dijo. ¿Y bien? Se sentó y volvió a coger el tenedor. Solo una perturbación sonora. No hay de qué preocuparse, cariño. Ella lo observó por un momento y luego asintió lentamente. ¿Si estás seguro? Sí, lo soy, dijo Nolan con desdén. Mark emitió un leve sonido que atrajo la atención de ambos, aliviando la tensión. Al instante recordaron a su hijo, quien les brindaba alegría. Nolan volvió a mirar a su hijo, con una expresión ligeramente más suave. 5. Harold descendía a través de la tenue atmósfera de un planeta lejano y sin nombre, disminuyendo su velocidad a medida que el terreno árido se hacía visible. Allí no había nada, ni rastro de vida, ni estructuras, ni siquiera movimiento. Solo roca infinita y silencio que se extendía hasta el horizonte. Este lugar era perfecto para sus planes futuros mientras continúa sus aventuras en la galaxia. Aterrizó justo a las afueras de una cueva oculta que poseía un mecanismo de camuflaje que la hacía invisible a simple vista, el mismo que había preparado mucho antes de que llegara este día. Pasó semanas renovando el interior de la cueva a su gusto. Con un ligero empujón, apartó la roca que cubría la entrada y entró. El tenue interior se iluminó al reconocer los sistemas su presencia. En sus brazos, la bebé se movió ligeramente. La miró, con una expresión indescifrable por un instante. «Atomebe», murmuró entre dientes. Luego se adentró más en la cueva mientras accionaba una palanca oculta y otro dispositivo de reconocimiento de patrones que reveló unas escaleras que conducían al subsuelo. Todo estaba ya preparado y organizado.
Los suministros se alineaban a un lado, el equipo al otro, y en el centro se encontraba el dispositivo que había estado preparando durante tanto tiempo. Una cuna de incubación lo suficientemente avanzada como para sostener y nutrir a un niño sin supervisión constante. Lo había planeado junto con muchas otras cosas, ya que tenía más de 900 años. Así que, con tanto tiempo, sería un crimen no estar preparado para nada. No se habían tenido en cuenta los detalles. Aún así, mientras él tomaba un biberón de leche y lo ajustaba con cuidado antes de acercárselo a la boca, algo en la situación se sentía extraño. La observó aferrarse a él instintivamente, moviendo débilmente sus pequeñas manos mientras mamaba. Harold exhaló un suspiro silencioso por la nariz. Esto es extraño, admitió, y una leve risita se le escapó. Ahí estaba él, alguien que había masacrado a incontables seres, soportado siglos de conquistas, y ahora sostenía a una frágil bebé, asegurándose de que estuviera bien alimentada. Sin embargo, aún le resultaba extraño. No le importaba cuidar de un bebé, incluso cuidaría de una rata si en el futuro se volviera demasiado poderosa. Con práctica, ajustó ligeramente su agarre, asegurándose de que la cabeza de la bebé estuviera bien sujeta. También se había preparado para sostenerla con ternura y comodidad. Nunca pensé que haría esto en mi vida, pero no había otra opción. No se puede adoctrinar y manipular a una adolescente adulta que ya ama su vida. Debo empezar a lavarle el cerebro mientras aún es joven, dijo, casi para sí mismo. La bebé emitió un suave sonido, ajena a todo más allá del calor y la leche. Harold la observó unos segundos más de lo necesario. Entonces su expresión cambió mientras sonreía y decía, esto no es caridad, pequeño. 1. Ann. No olvides votar, gracias por tu apoyo. Comentario. 19 comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 18. Stacking Trump Cards. Continuó en voz baja. Eres una inversión. Miras bajo la manga, mi superarma oculta, pero eso solo si logro llevarte al límite hasta que desbloquees todo tu potencial. ¿Debería secuestrar también a Chica Monstruo? Podría ser mi ult personal, pero tendría que rejuvenecer considerablemente para ser lo suficientemente fuerte para mi gusto. Existe una versión bebé de ella en otra línea temporal que los Viltrumitas usan para destruir ciudades. Podría usar esa versión en lugar de secuestrar a la actual. Segundo, una vez que termine, tendré 2 armas poderosas bajo mi control cuando vaya a Marvel o DC. Espera, ¿qué haré cuando llegue allí? Podría buscar el guantelete del infinito y encontrar las gemas antes que Thanos. De hecho, ¿por qué no dejo que las recoja él, y luego uso a Atomebe para inmovilizarlo mientras las agarro? 4. Entonces abandonaré el universo inmediatamente. No quiero quedarme y atraer la ira de ciertos seres. Podría ir a Washington después de Cristo y pasar desapercibido. Allí nadie se opondrá a mí porque no saben nada de las gemas del infinito. Ni siquiera Superman puede detenerme. 16. Cuando ella terminó, él apartó el biberón y le limpió la boca con un paño. Sin dudarlo, se acercó a la cuna y la colocó dentro. El sistema se activó inmediatamente al escanear al bebé con un láser verde. Una luz tenue la envolvió mientras los mecanismos se ajustaban, monitorizando sus constantes vitales, regulando la temperatura y garantizando su estabilidad. La cuna zumbaba suavemente, funcionando de forma autónoma y fiable, tal como estaba previsto. Harold retrocedió un poco, observando y asegurándose de que todo estuviera en orden. No podía permitirse ningún error en ese momento, así que todo tenía que estar listo antes de salir. Todo funcionaba correctamente, lo que le hizo asentir con aprobación mientras se daba la vuelta. No había razón para demorarse más, ya que había mucho por hacer de cara al futuro, y aún tenía que completar la contrarreloj, pues ya había transcurrido un día, dejándole 6 días por delante. Mientras caminaba hacia la entrada de la cueva, se detuvo y dijo. Te convertiré en algo mucho más grande de lo que te habrías convertido, dijo con voz baja mientras le dedicaba a la cuna una última mirada de felicidad. A su declaración de ambición solo respondió el suave murmullo de la cuna. No le importó, porque el tiempo estaba de su lado y tenía de sobra. En la entrada, salió y agarró la enorme roca, arrastrándola de vuelta a su sitio hasta que la cueva quedó completamente sellada. Aunque en realidad no importaba. Este planeta se encontraba en el borde de la galaxia, aislado y olvidado. Nadie lo encontraría por casualidad. Aún así, era necesario tomar precauciones para no arrepentirse de sus decisiones en el futuro. Después de todo, había secretos ocultos, pero alguien, por alguna razón afortunada, podría revelarlo todo. Se sacudió ligeramente las manos y alzó la vista al cielo. Sin pensarlo 2 veces, se elevó hacia el espacio, atravesando la atmósfera con facilidad.
El vacío lo recibió mientras aceleraba, con su trayectoria ya definida. Bestia de batalla, aquí voy, ahora eres mía. Entrecerró ligeramente los ojos al recordar la recompensa. El resultado valía la pena el riesgo y también el esfuerzo, pero confiaba en su capacidad para someterlo. Después de todo, no era un rival fácil, era más fuerte que nunca. Derrotó a Conquest siendo más joven, mató a decenas de Rognars usando ingenio y estrategia en lugar de fuerza bruta, y venció a un oponente físicamente más fuerte explotando su debilidad. Así que sí, no era alguien a quien subestimar, o al menos eso creía él. A su lado, sujeta en una funda que él mismo había fabricado, descansaba el arma que le había arrebatado a Space Racer. El rayo infinito. Aún sin tocarla, podía sentir la conexión, tenue pero siempre presente. Con esta arma, sumada a mi fuerza y velocidad, seré una amenaza de nivel solar. ¿Y quién dijo que los Viltrumitas no pueden usar armas de fuego? Es una lástima que mi especie sea tan orgullosa y tenga un ego tan grande. Si hubieran convertido su propia debilidad en un arma, los Viltrumitas habrían sido imparables hace mucho tiempo. Les muestro una combinación que jamás creyeron posible. Esta herramienta, que ahora tenía en su poder, le permitía ser eficaz a distancia sin necesidad de acercarse demasiado. Conocía a algunos seres contra los que le sería útil. Harold aumentó su velocidad. En cuanto a encontrar a su oponente, ya había colocado un rastreador en su nave, en el mercado espacial donde Battle compra armas. Por eso, en su muñeca llevaba un dispositivo que emitía un pitido constante como señal. Grammarly me está dando problemas, pero la ortografía mejorará. Por favor, voten, vamos a dominar los rankings. Gracias por su apoyo. Un comentario. 19 comentario. Votar. Queda uno. Capítulo 19. Important note. Read. Autor aquí. Chicos, déjenme aclarar esto ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. El tema de la fuerza de los primeros capítulos ya está corregido, ahora es clase continental. Si se me ha escapado algo, por favor, avísenme. El tema de la edad también se ha corregido desde el capítulo 1, así que no vuelvan a preguntar por su edad. Además, la ortografía mejorará a partir de ahora, ya que estoy usando Grammarly. Espero que no altere demasiado mis palabras. El harén es algo intermitente. Algunos prefieren a una chica en particular, mientras que otros buscan chicas específicas. No puedo complacer a todos. Lo siento mucho, pero será un harén grande, realista y dinámico. Si eso supone un problema, lo siento. Los mecenas de Patreon han hablado y su palabra es ley. 13. Por último, para quienes quieran criticarme a mí o al protagonista y sus acciones, por favor, no hablen solo por frustración. No soy un escritor perfecto. Me ayudaría mucho si me proporcionaran pruebas de dónde está el problema o qué es lo que realmente está mal. No sean vagos, porque eso no me ayudará a mejorar ni a convertirme en un mejor escritor para ustedes. Por lo demás, no me importa que me critiquen porque, al fin y al cabo, no soy el mejor escritor del mundo. Así que, por favor, que sea con argumentos y críticas constructivas. Y no olvides unirte a Patreon para más capítulos. Eso es todo por mi parte, comparte tus opiniones antes de que sea demasiado tarde. Un comentario. 15 comentario. Votar. Queda uno. Capítulo 20. Fighting Battlebeast. Primero Battlebeast permanecía sentado en su nave, con una mano cerca de los controles, mientras la nave surcaba el espacio a velocidad constante. La ruta ya estaba trazada. Su destino era un mercado espacial lejano, donde podría reabastecerse y tal vez encontrar algo de interés. A alguien. El silencio dentro de la nave no le molestaba. Al contrario, lo agradecía. Los de su especie no anhelaban el ruido, sino el conflicto, pero él ansiaba un baño de sangre, una de las pocas cosas que lo hacían destacar. Aún así, hacía demasiado tiempo que no se enfrentaba a algo que valiera la pena. Exhaló lentamente, aburrido, y su frustración crecía con cada enemigo que aniquilaba simplemente porque no podían igualar su destreza. Incluso cuando lo hacían, no podían seguirle el ritmo por mucho tiempo. Entonces, un impacto repentino sacudió la nave. Los motores fallaron violentamente, saltaban chispas por la consola mientras las señales de advertencia parpadeaban en rojo en su interfaz. Los ojos de Battlebeast se entrecerraron ante este giro de los acontecimientos. ¿Quién se atrevía a atacarlo mientras se dirigía a un lugar importante? Ojalá fuera alguien con semejante valentía. Al menos, eso se decía a sí mismo. Se levantó de su asiento sin prisa, como una bestia tranquila. Casi parecía que no le importaba la posibilidad de quedarse atrapado allí, pero algo cambió en su actitud.
Algo había golpeado sus motores con la suficiente fuerza como para interrumpir el vuelo a mitad de la trayectoria. Eso ya era suficientemente interesante, pues quería partir en dos a quienquiera que hubiera hecho eso. Dio un paso al frente, mirando a través de la ventana principal. Y entonces lo vio, un Viltrumita. Flotando justo delante de la nave, completamente inmóvil, como si hubiera estado esperando con los brazos cruzados a la espalda. La expresión de Battlebeast no cambió al principio por la sorpresa, pero luego, lentamente sus labios se curvaron hacia arriba. ¡Qué suerte! Parece que hoy he sido bendecido. El Viltrumita no respondió. En cambio, alzó la mano y señaló hacia un planeta cercano, como indicándole que se dirigiera allí. El planeta era silencioso, árido y lo suficientemente cercano como para servir de campo de batalla. Battlebeast se quedó mirando un momento más, estudiando a este Viltrumita. La mayoría de los Viltrumitas contra los que había luchado siempre eran débiles. Algunos sí que daban buena pelea, pero no por mucho tiempo hasta que sus cráneos eran aplastados por sus colmillos. Entonces se lamió los labios y dijo, ya veo. Sin dudarlo, volvió a los controles y redirigió la nave para un aterrizaje de emergencia. Ni siquiera cuestionó lo que el Viltrumita quería, y señaló el planeta. Simplemente lo siguió, esperando encontrar algo que valiera la pena. Y si no lo era, simplemente se comería el Viltrumita para desayunar, pues esa era otra razón por la que se dirigía al mercado. Los motores dañados rugieron en señal de protesta, pero aún así forzó el descenso, dirigiendo la nave directamente hacia la superficie del planeta. No se molestó en aterrizar correctamente. No hacía falta, ya que no cambiaría nada. Siempre podía comprar una nave nueva, el único problema sería salir del planeta. La nave atravesó la atmósfera y se estrelló contra el suelo con una fuerza violenta, generando una onda expansiva que se propagó mientras los escombros se dispersaban en todas direcciones. Se deslizó por el suelo durante unos metros, creando una gran zanja de barro debido a la fuga de combustible y al tipo de terreno subyacente. Un silencio se apoderó del lugar, como si algo terrible hubiera sucedido, pero los restos se movieron ligeramente unos segundos después, y entonces una sección de la nave estalló con la fuerza suficiente para lanzarla por los aires. Del interior del casco destrozado emergió Battlebeast, completamente ileso. Ni siquiera se veía polvo en su pelaje blanco. Dos en una mano sostenía su espada y en la otra, su maza. Su mirada se fijó al frente, recorriendo la zona antes de posarse finalmente en una figura que levitaba. Harold permanecía a lo lejos, observando, esperando pacientemente a que la bestia de batalla se acercara un poco más. Al verlo en persona así, comparado con los cómics, no puedo describir la sensación. Pero sí que tiene un aspecto amenazador, sobre todo sabiendo de lo que es capaz. Harold pensó mientras también se acercaba, pero se mantuvo a 5 metros de distancia para no ser sorprendido por un ataque repentino. El viento aullaba levemente a través del terreno árido que los separaba. Harold no se movió mucho, ni siquiera adoptó una postura ni habló primero, lo que Battlebeast interpretó como el típico orgullo Viltrumita. ¿Qué tenemos aquí? ¿Has venido a desafiarme? Preguntó Battlebeast, haciendo la pregunta obvia, pero en el fondo sabía la respuesta. He oído que has estado buscando por toda la galaxia un digno oponente. Hoy es tu día de suerte. Ya que estás tan ansioso por encontrar un digno rival, dijo Harold con un tono tranquilo, casi despreocupado. Aquí estoy. Harold extendió los brazos como si diera la bienvenida a algo. Battlebeast miró a Harold por un breve instante, no dijo nada, estudiándolo detenidamente, quería entender qué había inspirado ese coraje para encontrarlo personalmente. Los Viltrumitas estaban demasiado ocupados subyugando planetas e imponiendo mundos esclavos, porque este Viltrumita estaba aquí buscando la muerte. Entonces, un sonido bajo escapó de él, parecido a un gruñido. Un Viltrumita que quiere morir a mis manos, murmuró. Apretó con más fuerza sus armas mientras blandía su maza, apuntando a Harold con aire autoritario, y dijo, ya he matado a gente como tú. ¿Qué te hace tan diferente? Su tono no denotaba arrogancia. Sinceramente quería saber por qué Harold tenía tanta confianza en sí mismo, o por qué se había molestado en enfrentarse a él. Harold no respondió verbalmente. Solo pensó para sí mismo. Déjame enseñarte a la gatita. 3. Anne. Me encanta el apoyo, sigan votando. Capítulo 21. Fighting Battlebeast segundo sin decir palabra, desapareció de su posición original en un instante. Al menos para una persona normal, pareció instantáneo, como si fuera luz. Se movió con tal rapidez que el aire creó una succión momentánea, pero esta no era su velocidad máxima. De hecho, solo alcanzaba el 20%.
Su versión anterior, que aún no había luchado contra Juggernaut, habría necesitado el 45% de su velocidad para moverse así de rápido. Como se puede imaginar, ha progresado muchísimo en fuerza y velocidad, siendo esta última su principal ventaja. Los ojos de Battlebeast se aguzaron al instante. Auge. Harold reapareció justo delante de él, con el puño ya lanzado hacia adelante con toda su fuerza. El puñetazo impactó de lleno en la cara de Battlebeast, y el impacto desató una violenta onda expansiva que arrasó el suelo bajo sus pies, destrozándolo en pedazos. Esto dejó un área de aproximadamente 3 kilómetros, ya que el terreno se convirtió en un montón de rocas. El polvo se elevó en una explosión como si hubiera estallado una bomba. La cabeza de Battlebeast se ladeó bruscamente al romperse su mandíbula, pero Harold lo sujetó del otro brazo para que no saliera disparado por el golpe. Acto seguido, Harold lanzó otro puñetazo, asegurándose de mantener a Battlebeast inmovilizado con su agarre. Entonces, usó su rodilla y la estrelló directamente contra la cara de Battlebeast, lo que hizo que Battlebeast apretara el ceño y arrugara la cara. Esta vez, soltó a Battlebeast liberando su brazo, por lo que Battlebeast salió disparado 20 kilómetros hacia atrás, mientras Harold lo seguía para darle un respiro. Todo esto ocurrió en 0,032 segundos, por lo que para un observador normal, en un instante se estaban mirando fijamente y al siguiente desaparecieron en la distancia como si se hubieran teletransportado. Mientras Battlebeast caía del cielo describiendo un arco, Harold le dio un puñetazo en el estómago en pleno vuelo para acelerar el proceso. Esto lanzó a Battlebeast contra la tierra, sumergiéndolo al derrumbarse el suelo. Harold cruzó los brazos mientras observaba con desdén hacia abajo. 4 segundos después, Battlebeast emergió del suelo donde estaba sumergido. Harold entrecerró los ojos al ver a su oponente golpearse el pecho como un gorila. Uno bien, por fin. Alguien que puede hacerme sentir dolor, que me hace darlo todo. Battlebeast, mientras juntaba sus puños, levantó su espada y su maza mientras sus miradas se encontraban como las de dos feroces depredadores que querían destrozarse mutuamente y devorar los restos. Battlebeast sonrió mientras se preparaba para atacar. Una amplia sonrisa salvaje que dejaba ver sus afilados colmillos mientras decía: «Esta batalla será legendaria, lo presiento en mis huesos». 8 saltó por los aires y blandió su espada contra Harold. La maza surcó el aire con una velocidad aterradora que no esperaba, dirigiéndose hacia el costado de Harold. Harold reaccionó al instante, retrocediéndolo justo para que el arma lo rozara en lugar de aplastarlo por completo. La fuerza del golpe por sí sola partió el suelo bajo su posición. No retrocedió mucho, pero sí lo suficiente, aterrizando de nuevo en el suelo para un enfrentamiento directo. Luego atacó de nuevo, acortando la distancia, con la intención de propinarle otro puñetazo en la cara a Battlebeast. Preparó el puño y se dispuso a golpear a Battlebeast cuando éste volviera a tocar el suelo. Battlebeast reaccionó así y le arrojó su espada, la cual Harold esquivó y continuó avanzando para atacarlo, pero Battlebeast contraatacó con un golpe de su maza al puño de Harold, con la intención de destrozarle la mano. La maza y el puño chocaron. El acero resonó contra la carne, y el impacto envió otra onda expansiva por el campo de batalla. El aire estaba tan concentrado que atravesaba la tierra con cada onda expansiva, dejando cicatrices en el campo de batalla. Harold esquivó el siguiente golpe, cambiando ligeramente de posición hacia un lado antes de lanzar un puñetazo hacia las costillas de Battlebeast. Combinó ese puñetazo con otro al puño y, a continuación, le propinó una serie de 2 jabs al rostro de Battlebeast. Pero en el último golpe, sucedió algo inesperado. Battlebeast abrió la boca justo cuando el puño de Harold estaba a punto de golpearlo de lleno, su puño entró en la boca de la bestia y la mordió, aplastándola de inmediato. Harold no gritó de dolor, de hecho, parecía que no sentía nada, mientras Battlebeast le mordía la mano que tenía atrapada en la boca. Intentó darle un puñetazo con la otra mano, pero Battlebeast también lo atrapó y le rompió la mano con fuerza, haciendo que el hueso sobresaliera. Para escapar de la situación, Harold le dio un cabezazo a Battlebeast con la fuerza suficiente como para hacerlo deslizarse de espaldas varios metros de profundidad, formando una zanja en la tierra. Su otra mano parecía como si alguien la hubiera arrugado como papel, mientras que su otra mano estaba doblada de forma incorrecta, con un hueso sobresaliendo, pero esto no le molestó, ya que su nueva capacidad de regeneración surtió efecto de inmediato. 3 Como era de esperar de esta bestia salvaje. Si yo fuera un Viltrumita cualquiera, habría huido ahora mismo. 7 segundos después, su herida había sanado por completo.
Durante esos segundos, estuvo demasiado ocupado esquivando los ataques de Battle Beast usando sus instintos y su increíble velocidad. Podría haber contraatacado con su propio ataque, pero tenía la sensación de que eso era lo que Battle Beast quería. Battle Beast levantó la rodilla de inmediato, apuntando a su mandíbula, lo que obligó a Harold a retroceder en el momento justo cuando intentaba contraatacar. En el instante en que logró distanciarse, la maza salió disparada hacia él, lanzada por Battle Beast. Harold se echó hacia atrás lo suficiente para esquivarlo, el arma pasó a centímetros de su cara, pero agarró la empuñadura y se la arrojó de vuelta a Battle Beast con la fuerza suficiente para destrozar la tierra con una violenta onda expansiva. Como lo lanzó con mucha fuerza y rapidez, Battle Beast no pudo esquivarlo, así que decidió resistir el impacto. Lo agarró, pero como la fuerza era demasiado grande, lo levantó del suelo y lo lanzó por los aires junto con él. Battle Beast clavó sus garras en la tierra para frenar su impulso, luego se puso a 4 patas y comenzó a correr hacia Harold como una bestia salvaje. Harold empleó su técnica favorita y apretó las manos con la fuerza suficiente para crear una onda expansiva que recorrió la tierra, fragmentándola en bloques y escombros. Aún así, Battle Beast siguió usando los escombros dispersos como palanca para saltar sobre ellos. Harold lo recibió de frente mientras preparaba un puñetazo, y Battle Beast hizo lo mismo. Un comentario. 12 comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 22. Fighting Battle Beast. Tercero. El enfrentamiento no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Harold ajustó su postura en el aire, su respiración controlada pero más agitada que antes, su cuerpo ya mostraba signos de esfuerzo. Su fuerza y velocidad no eran para tomárselas a la ligera. Además, sabía cómo aprovechar al máximo sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, Battle Beast no era el tipo de oponente al que se podía vencer fácilmente. Se adaptó a las estrategias de Harold, logrando repetir el mismo movimiento 2 veces y obligando a Harold a adaptarse también. A medida que avanzaba la pelea, aprendía más sobre sus fallos en la técnica de combate y sobre cómo mejorar la próxima vez. Pero esto no era unilateral, Battle Beast también estaba aprendiendo de sus errores y contraatacando con una mejor técnica. El único problema era que Harold seguía regenerándose de sus heridas no mortales, lo que al principio sorprendió a Battle Beast porque nunca antes había visto esto en un Viltrumita, pero de todos modos no se molestó en investigar por qué. Aceptó el desafío y decidió seguir abalanzándose sobre Harold, pero mentiría si dijera que no lo estaba disfrutando. De hecho, con cada segundo que pasaba, se excitaba y se volvía más salvaje, desatándose poco a poco como la bestia que realmente es. Nadie más podía sacar a relucir ese lado suyo, pues, como mucho, morirían antes de que él lo desatara por completo. Sin embargo, le agradeció a Harold por haberle hecho revelar su verdadero ser y su poder. Esto lo impulsó a abrazar a la bestia que llevaba dentro, arañándolo y mordiéndolo con sus colmillos. Tengo que seguir siendo impredecible, un solo error y el infierno me devorará con sus dientes, pero aún así, estoy emocionado por alguna razón. ¿Será porque me haré más fuerte o porque podría morir? Esa era la única salida, la muerte o una fuerza sobrehumana. No había otra opción, y eso sentó las bases de su convicción de cara al futuro. Volvió a atacar a la bestia con una trayectoria curva, cambiando de ángulo en pleno vuelo, acelerando y desacelerando bruscamente para desestabilizarla. Su puño venía desde abajo, dirigido a la mandíbula de la bestia de batalla, pero la respuesta fue inmediata. Battle Beast inclinó la cabeza lo justo para que el golpe rozara en lugar de impactar de lleno. Al mismo tiempo, su maza se elevó describiendo un brutal arco. Harold giró el cuerpo, esquivando por poco un golpe directo cuando el arma le rozó el costado, desgarrando su uniforme y su piel. Si el ataque le hubiera alcanzado, se le habría fracturado la mandíbula, lo que le habría causado un dolor insoportable. Pero el dolor ya no lo invadía. Estaba presente, pero simplemente lo ignoraba como si no existiera. Él respondió con un rodillazo en las costillas, que impactó con un golpe sordo que resonó cuando el cuerpo de Battle Beast se movió ligeramente hacia atrás. Se podían oír leves crujidos de huesos cuando fragmentos de los huesos cerca de las costillas se desprendieron y perforaron los pulmones de Battle Beast. Esto hizo que Battle tosiera sangre, pero enseguida se lamió los labios con una sonrisa. Harold chasqueó la lengua para sus adentros mientras se alejaba, creando distancia. Este gato tiene la piel dura. Sin embargo, no usé toda mi fuerza en ese ataque, simplemente porque mi objetivo era incapacitarlo, no hacerlo volar por los aires. Battle Beast movió el hombro una vez, como para aflojarlo, y luego dio un paso adelante con un rugido de león. Chocaron de nuevo, intercambiando golpes.
Honestamente fue una batalla de desgaste, ya que ninguno estaba por encima del otro. En realidad, fue una batalla de desgaste para Harold porque, aunque resultó herido, se curó segundos después, pero Battle Beast permaneció con su herida. 7 agradeció a su sistema por ello, pues le brindaba los medios para obtener tal ventaja sobre los demás. Con cada intercambio, se generaban ondas expansivas que agrietaban aún más el suelo bajo sus pies, partiéndose bajo la presión constante. Harold se agachó, esquivando un tajo horizontal antes de lanzarse hacia adelante con una ráfaga de puñetazos. Combinó jabs con golpes rápidos y precisos, cada uno dirigido a un punto vital. Antes de retirarse, lanzó puñetazos furiosos, golpeando a Battle Beast en el abdomen 100 veces en menos de 0,20 segundos. 4 parecía casi como si fuera un velocista lanzando puñetazos rápidos. Battle Beast aguantó algunos golpes mientras bloqueaba otros, mordiéndole el brazo y la mano. Esto era más eficiente que simplemente bloquear, ya que eso le daría tiempo a Harold para recuperarse, y Battle Beast no quería eso. Así que, en lugar de bloquear ciertos ataques, usó su boca para bloquear mordiéndole la extremidad. Una mano con garras se lanzó hacia adelante, golpeando a Harold en la cara, las garras hundiéndose profundamente en su carne mientras Battle Beast le desgarraba el rostro, incluso se aseguró de arrastrar lentamente sus garras por su cara, creando grandes cicatrices muy profundas. La verdad es que se veía horrible, aunque estaba sanando lentamente. Grieta. La cabeza de Harold se ladeó bruscamente, su visión se nubló y se tornó roja. La sangre le caía a borbotones sobre el ojo hinchado, por eso su ojo izquierdo solo veía rojo. Aprovechando el impulso, giró sobre sí mismo y, enfurecido, le propinó un golpe de revés directamente en la sien a Battle Beast. El revés fue ejecutado con toda su fuerza, así que no fue ninguna sorpresa que Battle Beast saliera disparado como un cohete. Si hubieran estado en la Tierra, Battle Beast habría cruzado el Océano Pacífico. Así de lejos salió volando. La bestia de batalla cayó al suelo y rebotó un par de veces como una pelota inflada a lo largo de una gran distancia. Después, retrocedió deslizándose unos metros, clavando sus garras en el suelo para estabilizarse. Harold se tocó la cara, pues sentía que le ardía, pero simplemente era el dolor de unas cicatrices profundas de 15 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La sangre goteaba sin cesar del rostro de Harold, con un ojo ya hinchado y cerrado. Respiraba con normalidad, pero su cuerpo sufría daños. Tenía el costado desgarrado por otro ataque de garras anterior, y el desgarro dejaba al descubierto sus huesos y músculos bajo la piel, tan visibles como el día. A 1200 kilómetros de distancia, Battle Beast permanecía con un ojo destrozado mientras Harold intentaba arrancárselo, con la sangre corriendo por su rostro. Harold también utilizó su movimiento final, apretando los dedos como si fueran cuchillas, lo que provocó un profundo corte en el pecho de Battle Beast, dejando al descubierto la carne. En ese momento, respiraban con dificultad, alejados el uno del otro, pero Harold rugió como un loco y lanzó un estampido sónico por los aires. Luego voló hacia la posición de Battle Beast. No quería que la bestia recuperara el aliento, pero eso significaba que él tampoco lo haría, aunque no importaba porque no estaba cansado. Volaba tan rápido que la atmósfera se incendió a su alrededor, creando una bola de fuego que lo envolvió. Battle Beast lo vio. De hecho, vio una bola de fuego que se acercaba, pero sabía que era Viltrumite. Aún así, gruñó como un león. Bien, murmuró de nuevo, con voz baja pero llena de satisfacción, mientras blandía sus garras. En ese momento ya había abandonado sus armas, pues esta era una batalla digna de su verdadero ser. Sigan brindando su apoyo, muchas gracias. Comentario. 7 comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 23. When Gods Clash lejos, en el interior de la estructura de mando Viltrumita, el ambiente era mucho menos controlado. Track permanecía en el centro de la cámara. Su sola presencia bastaba para silenciar a todos los presentes. Mientras los revisaba, un montón de informes yacían esparcidos frente a él. Su frustración crecía a cada segundo, incluso la forma en que apretaba los puños lo demostraba. Su mandíbula también se tensó ligeramente, aunque su expresión permaneció impasible. ¿Desobediencia otra vez? ¿Qué estará tramando? Dijo en voz baja, casi como si se lo preguntara a sí mismo. El general Craig estaba cerca, junto con varios Viltrumitas de élite. Ninguno habló de inmediato. Comprendieron la situación tal como era. También comprendieron que la paciencia de Track tenía límites, límites que nadie en el imperio quería poner a prueba. Se suponía que debía seguir mis órdenes, gran regente, y hacer cumplir las reglas de sus misiones, y ahora nos ha abandonado.
Ha superado todas las expectativas en fuerza, por eso lo necesitamos más que nunca, dijo Craig con cautela. Los informes sugieren que ha superado a los Viltrumitas de élite. Literalmente, solo está por debajo de ti. Los ojos de Track se desviaron ligeramente y dijeron, lo sé. Y precisamente por eso este comportamiento no puede continuar. Habló con calma, como si firmar la sentencia de muerte de un compañero Viltrumita no fuera algo por lo que fuera a alzar la voz. Track continuó. Ignora las órdenes. Actúa por su cuenta. Y ahora desaparece sin explicación. Lo encontrarán. Craig asintió con la cabeza en señal de comprensión, se aclaró la garganta y preguntó, ¿y si se resiste? La mirada de Track se endureció, irritado por la pregunta, pero no lo expresó. En cambio, miró a Craig con una mirada severa que lo decía todo y dijo, capturarlo si es posible, quiero acabar con él yo mismo. Espero haberme explicado bien. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para evitar malentendidos. No debían matarlo, sino inmovilizarlo, y por supuesto, la delicadeza no era una opción, así que podían adoptar un enfoque agresivo si lo deseaban. Track cruzó los brazos a la espalda mientras se daba la vuelta y miraba el cráneo de Argyle, diciendo, no lo subestimen. Si los informes son ciertos, ya está por encima de la mayoría de ustedes individualmente. Anissa y algunos otros intercambiaron miradas breves. Ya sabían que Harold no era normal desde que mató a Conquest hace 1000 años, así que tenían un conocimiento básico de su fuerza exponencial. Así que, básicamente, era de sentido común no subestimar a Harold a menos que quisieran morir. Entendido, no lo enfrentaremos individualmente. Si lo atacamos todos a la vez, existe la posibilidad de que lo superemos, respondió Craig. Track miró ligeramente hacia atrás. Por tu propio bien, no me falles, ahora vete. De vuelta en el campo de batalla, el planeta mismo comenzó a sufrir las consecuencias de esta lucha. Las montañas a lo lejos se agrietaron bajo la presión de los choques. Los valles se abrieron mientras las ondas expansivas se propagaban una y otra vez. El aire vibraba con cada onda expansiva que se propagaba. Era tan intenso que, si un ser humano se paraba cerca, se evaporaría como humo debido al aire comprimido y al calor. El suelo ya no se sostenía firmemente, pues los terremotos sacudían la tierra por doquier, partiéndola en diversas direcciones. Estas grietas eran tan profundas que pronto alcanzarían la corteza terrestre. Harold estaba mentalmente agotado, pero físicamente sentía que su cuerpo no había hecho prácticamente nada. Esto se debía a su resistencia casi infinita y a su capacidad de regeneración, que había robado de Juggernaut. La sangre goteaba de sus nudillos, de sus brazos, de la profunda herida en su estómago que hacía tiempo que había comenzado a cicatrizar. La regeneración funcionaba constantemente. Las fibras se reconectaban, la piel se reformaba y el daño se revertía más rápido de lo que podía sanar por completo. La bestia de batalla se encontraba frente a él, aunque la palabra se encontraba se volvía cada vez menos precisa con el paso del tiempo. Su torso estaba desgarrado en múltiples lugares, con profundas heridas que se entrecruzaban hasta que su pecho parecía más un campo de batalla que carne. Le faltaba un ojo, mientras que el otro ardía con la misma hambre implacable. En ese momento, estaba en el suelo debido a una embestida de Battle Beast seguida de rápidos puñetazos en la cara, pero se defendió levantando la guardia, lo que provocó que Battle Beast le agarrara los brazos y se los separara. La bestia de batalla le mordió la cara. Sus colmillos inferiores penetraron por debajo de su mandíbula, mientras que los superiores no lograron atravesar su cráneo. ¡Ah! Gritó Harold con rabia y dolor. Luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza era tan intensa como una abrazadera. Incluso intentó golpear a Battle Beast en el estómago, asegurándose de agarrar la caja torácica expuesta y arrancar los huesos con fuerza. Una vez que los huesos quedaron fuera del camino, agarró el pulmón y lo apretó con fuerza. Pero Battle Beast no se movió, y su cráneo se estaba agrietando lentamente, así que decidió cambiar de estrategia y usó sus manos para agarrar la boca de la bestia, intentando abrirla de par en par para aflojar su agarre en su rostro. Esto era importante porque ese gato estaba tratando de arrancarle la cabeza de un mordisco. Aún así que usó toda su fuerza para abrirle la boca a la fuerza, incluso gimiendo al hacerlo, mientras Battle Beast gruñía. 3 segundos después, retiró la cabeza de la boca porque los colmillos ya no estaban clavados en su rostro. La sangre brotaba a borbotones de debajo de su mandíbula y también se podía ver su tráquea. Pero aunque ahora estaba libre, no soltó la boca de Battle Beast. En cambio, continuó abriéndola de par en par, con la intención de que se abriera 180 grados. Battle Beast vio sus intenciones y comenzó a arañarle el abdomen sin parar.
Pero Harold no se rindió, incluso cuando las lágrimas y la sangre seguían cayendo de sus ojos debido al dolor y al trauma de esta pelea, apretó los dientes y continuó abriéndolos cada vez más, se oían crujidos, pero ni siquiera entonces se detuvo. Sus entrañas eran arañadas, pero su determinación lo mantenía firme. Uno solo podía imaginar la bestia en la que se convertiría una vez terminada la batalla. Para evitar que la bestia de batalla le perforara el corazón, le clavó la rodilla para aturdirla. Luego, giró sobre sí mismo para saltar detrás de Battle Beast mientras le abría aún más la boca. Una vez detrás, le dio una patada en las rodillas para obligar a Battle Beast a ponerse de rodillas. Esta posición incapacitó a la bestia, impidiéndole arañarlo. Comentario. 13 comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 24. System Upgrade and More. Esto permitió que el cuerpo de Harold finalmente respirara mientras sus heridas comenzaban a sanar rápidamente. En cuanto a Battle Beast, las cosas no iban tan bien para él. No poseía la rápida capacidad regenerativa de Harold. Por eso estaba cubierto de heridas mortales de pies a cabeza. De hecho, estaba cubierto de su propia sangre y la de Harold. Parecía como si se hubiera bañado en sangre. Su pelaje blanco ahora era rojo. Harold estaba en un estado similar, pero la pelea los había agotado a ambos. Ahora que Harold tenía ventaja, gritó mientras desplegaba todas sus fuerzas. La boca de Battle Beast se abrió más de lo normal, hasta niveles que nadie debería. Gruñó mientras intentaba clavar sus garras en el agarre de Harold, y entonces. Grieta. El cuerpo de Battle Beast se desplomó sin vida. Harold, al ver esto, lo soltó con manos temblorosas, y logró abrir la boca lo suficiente como para matar a su oponente. De hecho, se abrió hasta 210 grados. Harold se sentó con las manos temblando como si estuviera asustado. En verdad, estaba asustado, aunque había ganado. La ferocidad y la brutalidad de Battle Beast eran algo que jamás olvidaría. Yo gané, yo gané, yo gané, dijo mientras resoplaba profundamente. Repitió las palabras constantemente mientras se daba cuenta de algo, pero sorprendentemente, cuanto más lo decía, más sonreía. Gané, vencí a la bestia de batalla, lo vencí, jeje, joder, gané. Gritó mientras se ponía de pie emocionado. Su miedo anterior había desaparecido como si nunca hubiera existido. Se rió entre dientes y dijo, ¿por qué tengo miedo? Él está muerto y yo estoy vivo, así que debería estar temblando así. Vencí a uno de los seres más fuertes de la galaxia, tras completar la contrarreloj justo a tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que la batalla duró 4 días y 18 horas, sintió una oleada de fuerza inmensa. Era tan grande que creyó poder partir el planeta por la mitad. Su imaginación volaba mientras experimentaba esa explosión de poder. Miró sus manos que dejaron de temblar y las apretó mientras decía. En verdad, he renacido, sí, ahora he nacido un dios, jejejeje, jajaja. 6. A lo lejos, en lo profundo del espacio, varias figuras se movían a gran velocidad, sus cuerpos atravesando el vacío con precisión y determinación. Lucan lideraba el grupo, con expresión firme, siguiendo las coordenadas proporcionadas. A su lado, Anissa mantenía el ritmo, junto con otros miembros de la élite de Viltrum. Fue visto por última vez aquí, pero no deberíamos ilusionarnos demasiado, puede que ya haya fallecido, dijo Lucan, mirando al frente. Anissa entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba al frente y dijo. La Tierra. ¿Qué tiene de especial este lugar para que él venga a visitarlo? ¿No es este el puesto de Nolan? El planeta azul apareció en la distancia, tranquilo e intacto, completamente ajeno a lo que acababa de suceder en otro lugar o a lo que estaba por venir. Pasó por allí, añadió uno de los miembros de la élite. Esa es la última ubicación confirmada. Así que deberíamos preguntarle a Nolan si lo vio. Anissa cruzó ligeramente los brazos mientras disminuían la velocidad de su aproximación y dijo. Así que o se esconde allí, o se ha trasladado a otro planeta. En cualquier caso, debemos seguir las órdenes de los grandes regentes y detenerlo. Lucan asimiló sus palabras con atención. No era de los que respondían de inmediato sin tener algo importante que decir. Su mirada permaneció fija en el planeta mientras lo observaba con desdén. Basta de charla, debemos irnos ya, dijo finalmente. Ajustaron su trayectoria mientras descendían hacia el planeta. Sin saber que aquel a quien buscaban ya había terminado lo que se había propuesto hacer, y ahora se encontraba mucho más allá de donde esperaban encontrarlo. Harold no se quedó mucho tiempo después. El campo de batalla a sus espaldas estaba ahora en silencio, completamente inmóvil, como si el planeta mismo se hubiera rendido finalmente tras soportar 4 días de destrucción implacable. Cráteres se extendían por la superficie, montañas reducidas a escombros, el aire denso de polvo.
En el centro de todo, Battlebeast yacía donde había caído. Harold permaneció de pie junto al lugar un instante más de lo necesario. Su respiración ya era estable y su cuerpo estaba casi completamente recuperado. Las heridas que una vez habían amenazado su vida habían desaparecido, reemplazadas por piel nueva y músculos fortalecidos. Cada fibra de su cuerpo se sentía más densa, más sensible, más refinada. Exhaló suavemente y miró lo que quedaba de su oponente. «Te lo has ganado», murmuró. Ruta completada 3. Prueba de tiempo. Derrota a la bestia de batalla, duración. 1 semana, recompensas. 500% de fuerza. 860% de velocidad. 1330% de resistencia. 90% de eficiencia en combate. 350% de tiempo de reacción. 99% de aumento en los instintos. 2 boletos de lotería multiplicadores. Mejora del sistema. 2. Aprovechando lo que quedaba del terreno, excavó una profunda sección de tierra. Lo que antes era suelo firme ahora se desplazaba fácilmente bajo su fuerza. Con cuidado, depositó el cuerpo de la bestia de batalla en ella. Una vez hecho esto, la cubrió. 10 se dio la vuelta y abandonó el planeta volando. Su destino era su hogar, al que tardó 40 minutos en llegar. La cueva lo recibió en silencio. La misma iluminación tenue dentro del entorno controlado que él mismo había creado. En el centro, la cuna continuaba su funcionamiento silencioso. Harold se acercó y se detuvo justo al lado. Dentro, el bebé seguía dormido. Lo observó un instante con una expresión neutra y fría. Todo funcionaba a la perfección, tal como él lo quería. Esta vez no tocó la cuna porque no había nada que comprobar. En cambio, retrocedió un poco, con la mente ya imaginando el futuro. Según mis cálculos, ahora soy más fuerte que Trar, así que ya no me preocupa. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento como Mark al final del cómic Invencible. Ahora tendré que encontrar a Armstrong, lo cual no será nada difícil. Pero primero debo criar a este pequeño. Según lo que he visto en los cómics, ella podrá asegurarse de que nunca muera, sin importar las heridas que sufra. Sin embargo, no quiero depender de ella por mucho tiempo, y ahí es donde entra en juego mi siguiente plan. Primero, necesito revisar la lotería y ver qué puedo obtener esta vez. Además recuerdo haber visto una notificación sobre una actualización de mi sistema. No olviden votar, muchas gracias. Comentario. 46 comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 25. Interrogation. Sistema actualizado. Nuevas funciones desbloqueadas. Pestaña Evolución, dimensiones de bolsillo personalizadas, dimensiones de almacenamiento. Al ver esto, abrió rápidamente la pestaña de evolución. Anfitrión, bienvenido a la pestaña de evolución. Aquí puedes seguir tu propia evolución para seguir mejorando. El genoma de la evolución puede ampliar tu potencial a niveles ilimitados, pero debes cumplir con los requisitos de evolución. Por suerte, ya los has cumplido al derrotar a la bestia de batalla y superar tus límites. Esta característica es muy importante porque ningún entrenamiento ni combate te hará más fuerte ahora que estás en la cima de tu especie. Aquí tienes un genoma evolutivo, elige un nuevo rasgo biológico y potencia tu potencial. 1 Opciones para rasgos biológicos. 1. Potencial físico ilimitado. Tu potencial de fuerza y velocidad ahora es ilimitado y no está condicionado por tus genes o biología. Puedes volverte tan fuerte que podrías aplastar planetas con una mano e incluso ir más allá. 2. Adaptación limitada. Puedes adaptarte a una cantidad limitada de entornos y formas de energía, como la magia, eliminando tu debilidad a estos elementos. 3. Asimilación de energía. Con esta característica, te conviertes en un conductor cósmico. Con suficiente esfuerzo, puedes asimilar cualquier tipo de energía, incluso la del caos o el vacío. La única desventaja es que solo puedes ejercer la energía físicamente. No puedes usarla de ninguna otra manera. Segundo, guardemos esto para más tarde, así elegiré lo que realmente necesito. Cerró la pestaña y abrió otra para la dimensión de bolsillo personalizada, que le ofrecía opciones para personalizar un mundo desolado. Las opciones enumeradas eran tamaño, circunferencia, entorno, densidad, gravedad, composición, tiempo, etc. Así, las diversas opciones le permitirían personalizar cada detalle de esta dimensión a su gusto, incluyendo cómo transcurría el tiempo. 2. Por último, comprobó la dimensión de almacenamiento. Era bastante intuitiva. Podía guardar cualquier cosa dentro, como esos anillos de almacenamiento de la ficción. Así que decidió lanzar el rayo infinito para probarlo. Entró y desapareció de su vista, pero Harold sintió en lo más profundo de su ser que estaba allí. Esto le hizo reír mientras abría el sistema de lotería.
Quiso probar suerte y girar la ruleta, así que primero giró el sistema de multiplicadores. El valor cambiaba constantemente a una velocidad que ni siquiera él podía percibir, lo que le hizo preguntarse cómo era posible. Has ganado 1,12x. Esto le hizo negar con la cabeza con decepción, pero continuó y giró la rueda de recompensas que se multiplicaría. La rueda giraba rápidamente mientras anticipaba algo bueno, o malo. En cualquier caso, la sola idea le resultaba interesante. La ruleta redujo entonces su velocidad en la sección de recompensas raras, lo que, por supuesto, le emocionó. Enhorabuena. Has ganado un isótopo de su premium misterioso. Quinto Santo Supremo, se acabó todo para Trag y para cualquiera, con solo una de estas cosas se puede doblar la realidad, lo cual ya es ridículo. Una todavía le quedaba un billete de lotería, ya que había ganado 2, pero lo guardó porque ya había muchas cosas que repasar, como el tema de la evolución. Cerca de la luna, un crucero Viltrumita flotaba silenciosamente a la sombra de la luna. En su interior, la atmósfera era ligeramente tensa, pues había un extraño a bordo tras mucho tiempo sin ver a un congénere. Nolan Grayson permanecía de pie en el centro de la cabina, con los brazos relajados a los costados, aunque su mirada seguía siendo penetrante. Sin embargo, sería exagerado decir que se alegraba de verlos. Frente a él se encontraba el general Craig, junto con varios miembros de la élite de Viltrum, ya que el interrogatorio había comenzado. ¿Cómo va tu progreso?, preguntó Craig, con un tono autoritario, como el de un comandante. Al fin y al cabo, estaba acostumbrado a imponer ese tono a sus subordinados. A Nolan no le gustaba la situación en la que se encontraba por la desobediencia ajena, pero aún así tenía que responder. Por el momento, todo sigue igual, respondió. El planeta permanece bajo mi observación y pronto pondré en marcha mi plan. Craig lo observó por un momento, luego asintió levemente y dijo con voz desdeñosa. Sí, General Craig, he debilitado las defensas del planeta y está listo para ser subyugado. Nolan, ¿no es precisamente eso lo que se supone que debo oír de ti? En vez de eso, me estás hablando de algún plan. ¿Cuánto tiempo hace que te enviamos aquí? Nolan negó con la cabeza y dijo. No es tan sencillo, señor. Sí, silencio, no me importa por qué aún no has cumplido con tu deber. Le darás la explicación que tengas al gran regente. De todos modos, no vine aquí por ti. Tengo otro asunto que tratar que requiere tu observación en este planeta. La expresión de Nolan no cambió, pero en el fondo sabía lo que iba a decir. ¿Dónde está Harold?, preguntó Craig. Su última ubicación conocida se remonta a este sistema, continuó. Queremos saber si lo han visto o se han topado con él. Nolan sintió que la irritación le subía por dentro. Pensó para sí mismo. No es mi maldita responsabilidad. Intentó contener ese pensamiento. En cambio, respondió. No lo he visto directamente, dijo Nolan. Pero había algo. Craig entrecerró ligeramente los ojos mientras decía. Explícame. Nolan no se apresuró porque quería elegir sus palabras con cuidado. Hace unos días, dijo, hubo una perturbación. Una onda expansiva, algo salió de la atmósfera a gran velocidad. Demasiado rápido para poder rastrearlo correctamente. Los miembros de la élite intercambiaron breves miradas. Nolan continuó mientras apoyaba las manos sobre la mesa. Mira, si tus registros dicen que Harold pasó por aquí, entonces probablemente era él. Craig asintió y dijo. ¿Eso coincide con nuestros datos? ¿Interactuó con algo en el planeta?, preguntó Craig. Nolan negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Craig lo observó un momento más, como si estuviera sopesando la respuesta. Muy bien. El interrogatorio volvió brevemente al protocolo estándar, pero no surgió nada más importante. Finalmente, Nolan fue despedido. Continuarás con tu misión, dijo Craig, acercándose a él hasta quedar frente a frente. Nolan asintió con la cabeza, conteniendo un bufido de desdén. Por supuesto. Dicho esto, Nolan se dio la vuelta y salió de la cámara, abandonando el crucero y regresando a la Tierra sin decirle una palabra más. Y, bota. Bota. Capítulo 26. Curiosity. En el interior de la nave, reinó el silencio por un instante mientras los miembros de la élite se dispersaban y volvían a sus respectivas tareas. Solo Craig permanecía en la habitación. Tras unos segundos, se dio la vuelta y caminó hacia una cámara aparte, que era privada y estaba sellada. Una vez dentro, la puerta se cerró tras él. Activó el canal de comunicación. El proceso de datos y la verificación de su nivel de autorización tardó un instante. Trag apareció en la interfaz en forma de holograma. ¿Y bien?, preguntó Trag. Craig se puso firme y dijo. Harold atravesó el sistema terrestre, informó.
Nolan confirmó una partida a alta velocidad no identificada, acorde con sus capacidades. Track no dijo nada, así que Craig continuó. No se quedó. No hay contacto confirmado con el planeta. Su ubicación actual es desconocida. Como era de esperar, dijo Track. Cada vez es más fuerte e independiente. Siempre me pregunté por qué entrenaba tanto. Así que, después de todo, era para momentos como estos. Un Viltrumita brillante, sin duda. Es una lástima. Se tomarán medidas contra él. Tras eso, la línea quedó en silencio mientras Craig permanecía de pie un momento más antes de finalizar la transmisión. En el exterior, el crucero ajustó ligeramente su posición, preparándose para su siguiente movimiento. En ese preciso instante, en medio de un denso bosque, una pequeña figura flotaba a pocos metros del suelo. Si uno se fijaba bien, notaría que el lugar era peculiar por su entorno. Esta era la dimensión de bolsillo de Harold, donde el tiempo transcurría mucho más despacio que en la realidad exterior. De hecho, 10 años aquí equivalían a un minuto en el mundo exterior. Esa es precisamente la razón por la que la joven que entrenaba constantemente parecía mayor. Harold había traído a Samantha Eve a su dimensión de bolsillo personalizada donde habían transcurrido 8 años. Vestía una pequeña túnica y llevaba el cabello recogido en una coleta. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras intentaba controlar sus poderes. Tenía los brazos rígidos y los movimientos inestables, pero se esforzaba por mantenerse en el aire. No te caigas, no te caigas. Entonces, de repente, cayó al suelo. ¡Ah! Golpe seco. Cayó al suelo y rodó ligeramente antes de detenerse. Durante unos segundos, permaneció allí tumbada, respirando con dificultad y diciendo, maldita sea, a pocos metros de distancia, Harold permanecía de pie con los brazos cruzados, observando. Otra vez, dijo sin hablar demasiado. Eve gimió. Me acabo de caer, ¿y? Ella giró la cabeza y lo miró con furia. ¿Ni siquiera vas a ayudarme a levantarme? No, dijo Harold con el rostro contorsionado. Eres el peor. Levántate y deja de quejarte. No me gustan los quejicas. Lo miró fijamente por un segundo, luego suspiró y se incorporó de todos modos. Le temblaban las piernas y respiraba con dificultad, pero volvió a levantarse del suelo. Esta vez se mantuvo de pie más tiempo. 5 segundos que la hicieron sonreír triunfalmente y emocionarse, pero fue un error, ya que perdió la concentración, se inclinó demasiado hacia un lado y volvió a caer. Uf. Golpeó ligeramente el suelo con el puño. Harold no hizo ningún intento por ayudar, simplemente observó con paciencia. Su control está mejorando aunque todavía es algo impreciso, pero la grandeza no se puede forzar. Ella lo miró de nuevo. ¿Viste eso? Me quedé despierta un poco más de lo normal. Harold negó con la cabeza y dijo, solo un poquito. Eso fue más que antes. Hizo un puchero como una niña furiosa. Él ignoró sus comentarios y dijo, otra vez. Ella frunció el ceño, pero se levantó de todos modos, volvió a colocarse bajo su mirada y comenzó a esforzarse más. Eso continuó durante un rato, cada vez un poco mejor, pero aún no era suficiente. Finalmente, volvió a desplomarse y no se levantó. Simplemente se quedó allí tumbada, mirando al cielo mientras su pecho jadeaba. Estoy cansada. Harold se acercó, se quedó un segundo de pie sobre ella, mirándola desde arriba. Estaba cubierta de sudor, respiraba con dificultad y le temblaban ligeramente los brazos. Hoy la he hecho trabajar hasta la extenuación, pero debe llegar a sus límites cada día para poder superarlos. Bien, dijo. Por ahora es suficiente. Giró la cabeza rápidamente. ¿De verdad? Sí. No me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, levántate y ve a descansar antes de que cambie de opinión. Se relajó al instante, por fin, se incorporó lentamente y se secó la cara. Hoy lo hice mejor, ¿verdad? Buscaba su aprobación, algo habitual en ella, ya que admiraba a Harold, sobre todo cuando él demostraba su fuerza. Así que en ese momento anhelaba sus elogios. Se sentía bien recibirlos de alguien tan fuerte. Harold echó la mirada hacia atrás ligeramente, con el rostro contraído por la ira y el desdén, pero de repente se relajó y su expresión volvió a ser neutral. Eres capaz de mucho más, por eso creo en ti. Ella sonrió levemente ante eso, se levantó de un salto y lo siguió de cerca como una niña extasiada. Entonces lo miró de nuevo, no con la misma frustración cansada del entrenamiento, sino con esa curiosidad familiar que nunca la abandonaba del todo. Siempre volvía en cuanto recuperaba el aliento, en cuanto el agotamiento dejaba de atormentar sus músculos.
Se movió en su sitio, acercando una pierna y apoyando la barbilla en la rodilla, observándolo como si intentara descifrar algo que aún no había resuelto del todo. Harold lo notó de inmediato. No reaccionó ni preguntó, pero ya sabía que algo iba a pasar. Ella solo se quedaba mirando así cuando estaba a punto de hacer preguntas que él no tenía ganas de responder. ¿Sabes? Comenzó, alargando un poco las palabras, tanteando el terreno, nunca me has dicho de dónde eres. Harold no respondió de inmediato. Ni siquiera la miró. Simplemente mantuvo los brazos cruzados, la mirada al frente, como si la pregunta no tuviera importancia. Pero en su interior, ya la había descartado. Aún así, no lo dejó caer. En serio, continuó, enderezándose un poco y recuperando algo de energía en la voz, simplemente apareciste un día después del accidente, me acogiste, empezaste a entrenarme y ya está. No has dicho nada sobre quién eres realmente, ni sobre tu gente, no echas de menos a tu gente, ¿cómo se llamaban? Viltrumitas. Es un poco raro. Ya era hora de que empezaran a lloverle estas preguntas, sobre todo porque se había inventado una historia absurda sobre su origen. Jamás admitiría que la había secuestrado de la Tierra. En cambio, simplemente le dijo que estaba en el lugar del accidente de una nave alienígena y que era la única superviviente. 2. Ann. Vota. Incluso una sola piedra de poder marcará la diferencia, así que vota. Comentario. 13. Comentario. Votar. Queda uno. Capítulo 27. More questions. En realidad no, respondió secamente. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Sí, lo es. Hay gente con antecedentes como el mío, ¿sabes? Tengo uno, dijo Harold mientras se ajustaba la ropa. Para ser honesto, estas preguntas le hicieron pensar en los primeros 30 años de su nueva vida. Vale, dijo ella, señalándolo ligeramente, ¿entonces qué es? Harold la miró de reojo esta vez. No le gustaba su curiosidad. De hecho, no disfrutaba de nada de esto, solo quería una carta ganadora al final del día, pero mentiría si dijera que esta chica no le recordaba a su yo joven. Al igual que ella, sentía curiosidad por el mundo que apenas veía desde la habitación del hospital debido a su cáncer. Por eso, se veía reflejado en ella, a pesar de lo mucho que odiaba pensar. Ya no soy ese, ya no soy un niño pequeño. Eso fue débil y patético. 4. Apretó los puños al recordar aquellos momentos. Jamás volveré a tener mi vida en mis manos, ni Trar, ni mi madre, nadie. No es importante, Eve, concéntrate en tu entrenamiento y deja de molestarme. Parpadeó y luego frunció el ceño. No es importante para ti o no es importante para mí. Ambos. Dejó escapar un pequeño suspiro por la nariz, claramente insatisfecha con eso. Eso no tiene sentido, dijo. ¿Cómo es posible que no sea importante? Todo tiene un origen. Creo que simplemente no quieres decírmelo. Yo pensaba que no nos ocultábamos nada. Harold no respondió de inmediato. Ya sabía a dónde iba todo aquello y, lo que es más importante, sabía que no conduciría a nada útil. Para él, era una pérdida de tiempo. 4. De dónde vengo no cambia nada, dijo tras un momento. No afecta a tu entrenamiento. No afecta a tu progreso. Solo te diré cosas que sí influyen en eso, como por ejemplo, que si dejas de molestarme y te concentras, mejorarás más rápido, es así de sencillo. Eve ladeó ligeramente la cabeza, observándolo atentamente mientras decía. Así que es malo, admite que tienes una historia trágica como la de un villano. 6. Jajaja, ¿eso es lo que piensas? Se agachó junto a ella y preguntó si, eres como mi archienemigo, es un villano que intenta robar los poderes de mis héroes, es frío y brutal como tú. Dijo Eve refiriéndose a los juguetes con los que solía jugar. Harold recordaba vívidamente cuando ella hacía que los juguetes chocaran entre sí en una pelea, algo típico de un niño. El único problema era que ella basaba su villano en él. Incluso intentaba imitar su voz cada vez que jugaba con el juguete. Esto hizo reflexionar profundamente a Harold. Si no la hubiera secuestrado y solo la hubiera recogido cuando ya era adulta, este juego de niños se habría convertido en realidad. Habrían peleado en la vida real, lo que le hizo reír. Pero Harold no prestó atención a esas payasadas infantiles. En cambio, siguió vigilando su cueva. También había pospuesto la evolución y la misteriosa caja suprema, pues su atención estaba puesta en entrenarla, para lo cual tenía tiempo de sobra en su dimensión de bolsillo. Ella suspiró y dijo, lo que básicamente intento decir es que ahora siento que estás ocultando algo. En realidad sí. No lo dijo en voz alta, sino que añadió. Concéntrate en lo que importa. Gimió levemente y se recostó apoyándose en las manos. Siempre dices eso, murmuró.
Contigo todo se reduce a concéntrate en lo que importa. Harold se burló, diciendo. ¿Por qué no lo haces? Si lo hicieras no estaría diciendo eso, niño, estás haciendo preguntas sin sentido en lugar de recuperarte, y pronto te quejarás diciendo que todavía estás cansado. Eso no es una pregunta sin sentido, replicó ella de inmediato. Es normal. La gente pregunta cosas así. No somos personas. Eso la hizo detenerse mientras arqueaba las cejas. Lo miró de nuevo, su expresión cambió ligeramente, y no pudo evitar preguntar. ¿Qué significa eso? Somos la Eva de Dios, ya no soy solo una persona es débil, yo no soy débil, así que nunca se refieran a mí ni a nosotros de esa manera, he trabajado demasiado duro solo para seguir siendo una persona. 8. Harold parecía frustrado, pero se calmó y suspiró mientras continuaba. Olvida lo que dije, simplemente estoy cansado de tus preguntas porque me están sacando de quicio. 3. Eve lo miró fijamente un segundo más, luego suspiró y apartó la mirada, pasándose una mano por el pelo mientras volvía a hablar. Vale, de acuerdo. Si no me vas a decir de dónde eres, al menos dime esto. Harold no respondió, pero ella lo interpretó como una autorización para continuar. ¿Siempre fuiste así de fuerte? Comentario. 11. Comentario. Votar. Queda 1. Capítulo 28. Isótopes. Mientras continuaba el interrogatorio, Harold colocó 5 rocas diferentes que había arrancado de la tierra. Esto era para practicar tiro al blanco y subir la intensidad. Así que cuando ella le hizo esa pregunta, le hizo pensar en el principio, en su renacimiento, y respondió en voz baja. No. Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Ves? No fue difícil, dijo mientras se ponía de pie y estiraba las articulaciones, sabiendo que él quería empezar a entrenar. ¿Y qué pasó? ¿Entrenaste como un loco o algo así? Algo así, ¿sabes? No fue fácil, tuve que sacrificar mucho, por eso estoy aquí hoy, sin temerle a nadie. Harold dijo, y antes de que ella pudiera responder, continuó. Lo que pasa con la fuerza, Eve, es que se gana con esfuerzo. Una vez que uno se vuelve más fuerte, ya no hay vuelta atrás. Una escuchaba atentamente con los ojos muy abiertos. Siempre le gustaba que su amo le explicara su respuesta en lugar de despedirla. Al fin y al cabo, era raro que Harold le prestara atención, hasta el punto de que a veces pensaba que estaba molesto con ella, pero no quería creerlo. Ella quería creer que tenían una conexión estrecha. Después de todo, era la única persona que conocía en toda su vida, y además, lo admiraba. Su fuerza e intelecto también eran admirables. Por supuesto, todo esto fue obra de Harold. Le inculcó esa mentalidad usando tácticas manipuladoras como un verdadero monstruo. Desde pequeña, la colmó de falsas muestras de afecto para que dependiera de él. No solo eso, sino que también le mostró de lo que era capaz demostrando su sabiduría y habilidades. Esto fue lo que afianzó su admiración. 3. Ahora sus esfuerzos habían dado sus frutos en cierta medida, pero aún no estaba seguro de si ella era leal, nunca se sabe, así que todavía necesitaba trabajar en eso. ¿Qué más? Cuéntame más, insistió. Entender las cosas siempre ayuda a saber. Por favor, cuéntame. Harold soltó una risita. Su entusiasmo por aprovechar su sabiduría lo llenaba de orgullo, pero, sinceramente, no se consideraba la persona más inteligente. A veces hacía tonterías, pero los errores son inevitables, y eso no cambia a menos que uno se convierta en un perfeccionista. Harold suspiró y dijo. Cuando era niño, Eve, no tenía a nadie más que a mí mismo. Esto nunca ha cambiado. Nadie iba a venir a salvarme. Así que, en lugar de perder la esperanza, tomé las riendas de mi vida y lo di todo. Todos y cada uno de los días. Vivía y respiraba lucha y entrenamiento. No pensaba en nada más. Por eso soy fuerte. Puedes hacer lo mismo siempre y cuando sigas entrenando bajo mi supervisión, y juntos haremos sufrir a quienes traen dolor a esta realidad. Piénsalo, si tus padres hubieran sido lo suficientemente fuertes, no habrían muerto de esa manera. ¿Entiendes lo que quiero decir? 5. Eve lo miró extrañada. Ese sí, lo hago. Por eso me haces entrenar tanto, para que no tengamos que sufrir, ¿verdad? ¿Sí? Eso es exactamente. Estás aprendiendo, muy bien. Dijo mientras le daba una palmadita en la cabeza, lo que hizo que ella se inclinara hacia él con una sonrisa en el rostro. Ahora volvamos al entrenamiento. Dicho esto, retomaron lo que estaban haciendo. Después de eso, no se quedaron en el bosque. Ya no había nada más que hacer allí, pues el entrenamiento había concluido. Harold despegó primero, su cuerpo elevándose suavemente en el aire, mientras que Eve lo siguió inmediatamente.
Su ascenso fue mejor que antes, con menos inestabilidad y mayor control, pero aún no era perfecto. Se ajustó en el aire, corrigiéndose rápidamente para impresionar a Harold, pero él no le prestaba atención. De hecho, estaba mirando el sistema en ese momento. Harold hizo un corte con la mano en el aire, lo que produjo un efecto muy interesante. A través de ese corte, pudo ver el interior de su cueva. Entonces la abrió más. En realidad parecía casi un desgarro, pero simplemente estaba saliendo de su dimensión de bolsillo de una manera poco convencional. Esto le hizo preguntarse si lo contrario causaría los mismos efectos, podría estar en la cueva y dividir la realidad, conduciéndolo al interior de su dimensión de bolsillo, o solo era posible cuando estaba dentro. Harold entró primero, aterrizando cerca de la entrada antes de apartar la roca con una mano. Eve aterrizó detrás de él e inmediatamente entró. Mis cosas, dijo, cambiando de tono al instante. Harold entró tras ella, dejando que la roca volviera a su sitio y sellara la cueva. A Eve no le importaba nada de eso. Corrió directamente a su rincón, se dejó caer y agarró uno de sus juguetes sin dudarlo. Vale, ve aquí, no, eso está mal, murmuró para sí misma, ya absorta. Harold la observó por un instante y luego apartó la mirada. En lugar de eso, se adentró más en la cueva. Si uno se fijaba bien, no llevaba su uniforme habitual de Viltrum. Eso se debía a que lo había arrojado al sol. Ahora que lo pensaba, sentía que se había excedido. Tomó el nuevo traje y comenzó a ponérselo, ajustando cada parte con cuidado, asegurándose de que todo le quedara bien. Mientras tanto, abrió la caja misteriosa para ver qué isótopo le tocaría. ¡Felicidades! Has ganado un isótopo esmeralda. Promueve el rápido crecimiento de la vida orgánica, específicamente de las plantas. 3 no es lo que esperaba, pero no me quejaré, en vez de eso, acepto la situación y creo una oportunidad. Si no recuerdo mal, se usaba para hacer brotar enredaderas o raíces enormes y superfuertes, para inmovilizar a oponentes poderosos como Supreme o Suprema, que de otro modo podrían escapar fácilmente volando. También puede ayudar a los combatientes a crear instantáneamente densos bosques o estructuras espinosas para dificultar la visión o proporcionar cobertura durante una pelea. No es lo mejor comparado con otros isótopos que alteran la realidad, pero es algo útil. Ahora es el momento de elegir una evolución. Más en Patreon. Comentario. 27 comentario. Votar. Queda uno. Capítulo 29. Choosing Evolution. Opciones para rasgos biológicos. 1. Potencial físico ilimitado. Tu potencial de fuerza y velocidad ahora es ilimitado y no está condicionado por tus genes o biología. Puedes volverte tan fuerte que podrías aplastar planetas con una mano e incluso ir más allá. 1. 2. Adaptación limitada. Puedes adaptarte a una cantidad limitada de entornos y formas de energía, como la magia, eliminando tu debilidad a estos elementos. 1. 3. Asimilación de energía. Con esta característica, te conviertes en un conductor cósmico. Con suficiente esfuerzo, puedes asimilar cualquier tipo de energía, incluso la del caos o el vacío. La única desventaja es que solo puedes ejercer la energía físicamente. No puedes usarla de ninguna otra manera. 1. ¿Por qué son todos tan útiles para mi situación actual, y sin embargo solo puedo elegir uno? El sistema realmente me ha puesto en una situación difícil. Harold se sentó y pasó la siguiente hora pensando en qué era lo mejor para él ahora. La fuerza ilimitada es buena, incluso podría llegar a ser como Saitama si entrenó lo suficiente. Luego está la adaptación ilimitada, puedo adaptarme a casi todo, tal vez incluso a la magia y la manipulación de la realidad, haciendo que no me afecte. Por último, está la asimilación de energía. Quizás esté adivinando, pero esto podría significar que puedo absorber cualquier tipo de energía, ¿no es eso demasiado poderoso? ¿Y si absorbo energía cósmica? Joder, ¿por qué son todos tan buenos? Sistema, creo que lo hiciste a propósito. Todos están rotísimos a su manera, pero por alguna razón no puedo decidirme. Harold negó con la cabeza y se puso de pie. Cerró el sistema y se dedicó a ocuparse de otros asuntos que tenía en mente, como matar a Trar, así que creó una contrarreloj. Reto de tiempo. Mata a Trar, duración. 3 días, recompensa. Un boleto de lotería, tarjeta de regalo multiverse, una unidad. Qué raro, ¿ya no hay aumentos de fuerza? ¿Será porque estoy en la cima absoluta? En fin, quiero esa tarjeta de regalo del multiverso porque parece que puede traer algo bueno. Dicho esto, salió de la habitación y subió a la planta baja, donde vio a Eve jugando con sus juguetes, usando su imaginación. La observó durante unos segundos y luego dijo, me voy. Ella lo miró y, tartamudeando, dijo, ¿Qué dijiste?
Harold negó con la cabeza y dijo: ya dije que me voy, volveré en unos días o semanas, no me extrañen demasiado. Se dirigió inmediatamente a la entrada sin esperar a que ella le dijera nada antes de marcharse. Aunque ella hubiera querido decirle algo, él ya había desaparecido. La sala del consejo estaba impregnada de la misma tensión de siempre cuando hablaba Trag, un silencio que no era natural, sino impuesto por su sola presencia. El crucero de batalla surcaba el espacio a la velocidad de la luz, sus sistemas zumbaban con informes y análisis, mientras que en su interior cada viltrumita permanecía en estricta atención. Trag estaba a mitad de una frase, describiendo la siguiente fase de expansión, con un tono absoluto, cada palabra medida con precisión, como si el futuro de su especie dependiera de que cada sílaba cayera exactamente donde debía. En muchos sentidos, así era. Nuestro reducido número no nos permite dudar, dijo Trag, recorriendo con la mirada la sala, fijándose en cada general y miembro de la élite como si pusiera a prueba su determinación. Exige eficiencia. No nos debilitaremos. No nos detendremos. Cada planeta que encontremos se arrodillará o será. La frase quedó inconclusa, pues la pared que tenía al lado estalló hacia adentro. No solo se rompió, sino que quedó completamente destruido. El revestimiento reforzado que contenía aleación estructural y una estructura interna se hicieron añicos en una violenta explosión, y los fragmentos se dispersaron por la cámara mientras una onda expansiva recorría la sala. El suelo se agrietó bajo la fuerza del impacto, y la presión del aire se volvió densa y luego nula. Entonces Harold apareció en medio de todo. Recorrió la distancia en un abrir y cerrar de ojos y agarró a Trag por la cara con toda la mano. El impacto por sí solo hizo que Trag retrocediera medio paso, y el suelo bajo sus pies se agrietó aún más, mientras Harold lo sujetaba con firmeza. Sus dedos se clavaron en su cráneo con una fuerza abrumadora, inmovilizándolo en el sitio. Entonces Trag se movió impulsado por sus instintos de batalla. Alzó la mano al instante, agarrando la muñeca de Harold con una fuerza desbordante, intentando arrebatársela. No hubo vacilación ni incredulidad en la acción en sí, solo el resultado habló por sí solo. Como no se movía en absoluto, ni siquiera un poco, la muñeca de Harold no cedía. La mirada de Trag se agudizó, levantó la otra mano para reforzar su agarre, aplicando más fuerza y presión, suficiente para destrozar a la mayoría de sus oponentes sin esfuerzo. El brazo de Harold permanecía exactamente donde estaba, inmóvil, como si estuviera anclado en ese lugar. Fue entonces cuando lo comprendió. Una verdad que no podía creer se le presentó como una bofetada en la cara. Trag no perdió el tiempo cuestionándolo. Como guerrero experimentado, no podía perder la concentración cuestionando la realidad todavía. Actuó de nuevo y su puño se lanzó hacia adelante, impactando directamente en el abdomen de Harold con una fuerza que destrozó toda la habitación. El impacto resonó en la cámara, un sonido profundo y violento mientras el metal crujía en señal de protesta. Trag volvió a golpear, esta vez apuntando al rostro, con un puñetazo más rápido que cualquier otro que la mayoría de los viltrumitas hayan visto. Esto provocó otra onda expansiva que finalmente hizo explotar la sección en la que se encontraban, y la nave se partió por la mitad al quedar expuestos en el vacío del espacio. Harold ni pestañeó durante todo esto. De hecho, tenía una expresión de desdén, como si no le preocupara que Trag pudiera hacer algo en ese momento. Esto, obviamente, sorprendió a Trag. Se preguntó cómo Harold se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo, ¿acaso era normal? Ni siquiera era que Harold estuviera soportando los golpes. Era más bien como si no le importaran en absoluto. Harold ladeó ligeramente la cabeza, apretando el puño lo justo para resultar peligroso. ¿Ya terminaste? Preguntó con una sonrisa burlona en el rostro. Ya casi llegamos a las 500 piedras de poder. Como recompensa, publicaré capítulos extra aquí desde Patreon, así que sigan votando. Comentario. 10 comentario. Votar. Queda uno. Capítulo 30. Trag, Your Time Come. El tono era burlón para la persona que lo recibía, pero antes de que alguien pudiera decir algo, Harold dio un paso al frente y atacó. Los restos del crucero se estremecieron violentamente cuando él irrumpió por el lado opuesto de la cámara, arrastrando a Trag consigo. El casco no lo detuvo. Se hizo añicos, abriendo otra brecha en los restos. Las alarmas comenzaron a activarse mientras los sistemas intentaban estabilizar los daños. Pero ya no había forma de salvar la nave. El daño estaba hecho y no había solución a menos que el viltrumita la empujara de vuelta a casa e intentara repararla. Pero sería una ilusión pensar que realmente se molestarán en hacerlo. En el vacío, Harold no se detuvo de inmediato.
Llevó a Track más lejos, creando distancia entre ellos y el crucero, lo suficientemente lejos como para que no hubiera interferencias, o al menos eso creía. Luego soltó el rostro de Track arrojándolo a la distancia. Su cuerpo retrocedió, surcando el espacio antes de estabilizarse, deteniendo su impulso con precisión. Se quedó suspendido en el aire, ajustando su postura para mostrar su porte regio, aunque su expresión ya no denotaba la autoridad de un comandante que se dirigía a sus subordinados. Pero su mirada era tan penetrante que no se atrevía a apartarla de Harold ni por un segundo. Harold estaba frente a él, relajado, con los hombros sueltos, y esa misma leve sonrisa aún en su rostro, como si todo hubiera salido exactamente como esperaba. No hablaron de inmediato, simplemente se miraron con desprecio. La mente de Track se movió rápidamente, procesando la interacción, reviviéndola, desglosándola paso a paso para comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se volvió Harold tan fuerte? ¿Es este otro ser haciéndose pasar por él? Si es así, ¿por qué esta misteriosa entidad fingiría ser Harold? Aún así, decidió seguirle el juego. Quería pillar a ese intruso desprevenido en su farsa. «Has mejorado, Harold», dijo Track finalmente, con voz firme como si ya hubiera perdonado a Harold por lo que acababa de hacer. Harold exhaló levemente como si estuviera molesto, incluso puso los ojos en blanco. Ya era hora, fue un viaje largo y brutal, pero bueno, ya estoy aquí. Su tono carecía de respeto. Era evidente que eso no le importaba. A Track tampoco le importaba su informalidad. Era lo que menos le preocupaba. «Has desertado del Imperio repetidamente», continuó, con voz solemne como la de un padre decepcionado, «desapareces, actúas por tu cuenta y ahora me atacas directamente. ¿Por qué, Harold? Explícame qué influye en este comportamiento y lo solucionaremos juntos. Ahora, más que nunca, es el momento de dejar de destruirnos mutuamente y reconstruir nuestro hogar». Harold ladeó ligeramente la cabeza, considerando la pregunta como si no fuera tan seria como debería haber sido. «Estoy en casa». Track, mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Te diré lo que veo lo que nos pertenece, ¿acaso no es ese el lema de los Viltrumitas? Todo es nuestro. Me he dado cuenta de que no es cierto, no todo nos pertenece, ni mucho menos. No quería todo, Track. Lo que quería era poder. Y ese día en que tuviste mi vida en tus manos fue el día en que más lo necesité. Los ojos de Track se fruncieron mientras decía. Así que por eso nos abandonaste, para perseguir el poder. ¿Qué sacrificaste por esta mejora? En cualquier caso, te retirarás ahora. ¿O qué? Preguntó Harold, realmente quería saber qué haría o qué podría hacer. Track no respondió de inmediato. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sobre todo porque estaba acostumbrado a ser el más fuerte, la respuesta ya no era sencilla. Detrás de ellos, el crucero destrozado seguía a la deriva en su posición mientras varias figuras salían a gran velocidad, acortando rápidamente la distancia. Lucan llegó primero, fijando su mirada al instante en las dos figuras. Anissa lo siguió de cerca, con el ceño fruncido al comprender la escena. Craig llegó último, con la mirada penetrante, analizando lo que acababa de suceder. Formaban un perímetro poco definido, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Al principio ninguno habló. Ya habían visto lo suficiente como para saber lo que estaba pasando, así que no se molestarían en intentar hacer preguntas retrospectivas. Lucan rompió el silencio primero, con un tono bajo. ¿Qué cree que está haciendo? La pregunta no debía ser respondida, pues era evidente que Harold quería desafiar a Track. Craig dio un paso al frente y dijo. «Harold», exclamó. «Retírate». Harold no lo miró ni siquiera le dirigió la palabra. «Hazme Craig», dijo sin siquiera mirarlo, sus ojos solo estaban puestos en Track. Lucan frunció el ceño, ¿entiendes lo que estás haciendo? «¿Todos te atacaremos?», preguntó. Harold dejó escapar un pequeño suspiro mientras decía. «Me estoy pudriendo por ti, dame lo mejor de ti, todos ustedes». Anissa habló en lugar de aceptar su invitación a atacarlo de inmediato. «Harold, estás desafiando al gran regente, a tu gran regente», enfatizó, y luego continuó. «Supongo que no tendrás deseos de morir o intenciones suicidas». Track permaneció inmóvil, con la postura serena, pero ahora había una diferencia. Sutil, pero innegable. La situación había cambiado. Ya no se dirigía a un subordinado. Se enfrentaba a algo completamente distinto, así que renunció a cualquier forma de persuasión, diciendo. «Ya has hecho tu jugada». La postura de Track cambió ligeramente, su cuerpo se ajustó de una manera que solo los luchadores experimentados reconocerían al adoptar una postura. «Entonces entiende esto», dijo, bajando la voz lo justo para que se entendiera sin ser demasiado alto. «No controlas lo que sucede después».
Harold soltó una risita, y al instante su rostro se volvió frío e inexpresivo. Al segundo siguiente, la realidad se distorsionó cuando Harold contuvo su puñetazo. No fue algo exagerado, pero se podía ver cómo el espacio se engullía a sí mismo al contener el golpe. Ya casi llegamos a las 500 piedras de poder, como recompensa publicaré capítulos extra aquí desde Patreon, así que sigan votando.